الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نحمده تعالى على ما هدى ونشكره على ما أولى ونثني عليه بما به على نفسه أثنى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أسماء الله تعالى اسمه الواسع، وهو الذي وسع جوده الكائنات وعلمه جميع المعلومات وقدرته جميع المقدورات، فلا يشغله شأن عن شأن. Musulmanes, hemos de saber que uno de los nombres de Allah, de los 99 nombres de Allah, más hermosos de Allah, es Al-Wasi'. Al-Wasi' significa aquel cuya generosidad abarca todas las criaturas, todos los seres existentes, aquel cuyo conocimiento abarca todo lo que se puede saber, aquel cuyo poder abarca todo aquello que es posible, y lo hace de tal manera que un asunto no le distrae de otro. Una de las cualidades de este nombre de Allah, Al-Wasi', es que puede preceder a otros nombres de Allah o a las cualidades de otros nombres de Allah. Porque, por ejemplo, podemos decir que Allah es Wasi'ul Rahma, Wasi'ul Maghfira, Wasi'ul Ilm, y así, Wasi'ul Qudra, y así sucesivamente. De manera que Al-Wasi' es aquel que no tiene límites, aquel cuya generosidad, cuya misericordia abarca todo, aquel cuyo conocimiento abarca todo, y aquel cuyo poder también abarca todo, sin que una cosa le distraiga de otra. Encontramos en la Surah Ghafir lo siguiente: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Surah de Ghafir: aquellos que portan el trono, se refiere a los ángeles, aquellos que llevan el trono y quienes están alrededor de él, proclaman, glorifican con la alabanza de su Señor y creen en él, y piden perdón por aquellos que han creído, por aquellos que creen. Señor nuestro, es como si los ángeles dijeran: Señor nuestro, abarcas toda cosa en misericordia y en conocimiento, de manera que perdona a aquellos que han hecho tauba, a aquellos que se han vuelto a ti después de cometer el error y han seguido tu camino, y líbralos del castigo del Yahim, del castigo del infierno. من علم أنه سبحانه وتعالى هو الواسع رحمة وعلما رجاء اتساع رحمته وخشي اتساع علمه فكان بين الخوف والرجاء في عموم أوقاته. Musulmanes, aquel que sabe que Allah es el Wasi' en misericordia y en conocimiento, que Allah es el que todo lo abarca, el que no tiene límites en su misericordia y en su conocimiento, tiene esperanza de la amplitud, de la extensión de su misericordia, y tiene miedo de la extensión de su conocimiento, de manera que necesariamente
está entre el miedo, al khawf y la esperanza, al rajá, en la mayor parte de sus estados. Esperanza porque sabe que la misericordia de Allah lo abarca todo, y miedo porque sabe que el conocimiento de Allah también lo abarca todo, y que Allah sabe hasta lo más recóndito, hasta lo más escondido de lo que nos ocurre, tanto lo que mostramos como lo que no mostramos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones y por supuesto todo aquello que se ve y todo aquello que llevamos a cabo. Allah dice en el Corán, dice Allah hablando de sí mismo, wa rahmati wasi'at kulla shay, y mi misericordia abarca toda cosa. Hemos dicho muchas veces que la rahma, que la misericordia de Allah, lo que significa es la voluntad de bien, la voluntad de bien de Allah. Mi misericordia abarca toda cosa, o dicho de otra forma, abarca todas las cosas. Fasa'tubuha, y la prescribiré y se la daré específicamente, la escribiré o la prescribiré lilladina yattaqun, para aquellos que tengan taqwa, para aquellos que se guarden, que se protejan del castigo de Allah a través de obedecerlo, para aquellos que se guarden de Allah, que se guarden de desobedecer a Allah. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, y que den el zakat y aquellos que crean en nuestros signos, tanto en las aleyas, en los signos del Corán, las aleyas del Corán, como en los signos que Allah ha puesto en el horizonte, en la creación. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala también, الذين يجتنبون كبائر الإثم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا نشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Dice Allah en la surah del astro, An-Najm, dice lo siguiente: aquellos que evitan las maldades graves, kaba'ir al-ithm, que básicamente las maldades graves tienen dos aspectos. Uno son aquellas faltas que tienen un had, que tienen un castigo legal en este mundo, como robar, fornicar, asesinar, practicar la usura, beber, etc. Y también aquellas faltas sobre las que Allah amenaza con un castigo severo, con unas consecuencias severas en la última vida, que van juntas. Porque incluso si hay actos graves que no tienen una repercusión en esta vida, bien porque no suceden en una situación en la que la Sharia no está establecida, o porque no son vistos, pero tienen una repercusión en el ákhira si el siervo no se vuelve antes a su Señor en arrepentimiento. Entonces dice Allah, aquellos que evitan kaba'ir al-ithm wal fawahish, y las indecencias, illa al-lamam, excepto al-lamam. Y este excepto es lo que en árabe se llama una excepción absoluta, es decir, lo que quiere decir en realidad, pero no así en el caso de al-lamam. Al-lamam es todo aquello que no es demasiado importante, por decirlo así. Luego lo explicaremos mejor. Inna rabbaka wasi'ul maghfira. Ciertamente que tu Señor es lo que hemos dicho antes, que el nombre del wasi puede preceder a las cualidades. Wasi'ur rahma, es extenso en su perdón. Allah tiene una capacidad de perdonar que no tiene límites.
Allah tiene una capacidad de perdonar que es ilimitada. Huwa a'lamu bikum, Él os conoce mejor cuando os hizo salir de la tierra, cuando os creó, os produjo a partir de la tierra y cuando erais fetos en los vientres de vuestras madres. De manera que dice, "Falā tuzakkū anfusakum", de manera que no os consideréis puros a vosotros mismos. No consideréis que estáis a salvo de nada. No consideréis que hacéis lo correcto. Miraros a vosotros mismos siempre con el ojo de aquel que no se considera a salvo de nada, con aquel que continuamente se vuelve a su Señor y que no se considera libre de nada, ni por supuesto por encima de nada. Él conoce mejor, dice Allah, wa a'lamu liman ittaqa. Él conoce mejor a aquel que tiene taqwa. Musulmanes, lo que hemos dicho antes como al-lamam es aquello que es poco y que no es muy grave, porque eso que es poco y no es muy grave se perdona por el mero hecho de evitar las acciones que son graves, que son grandes, que son capitales. De manera que el lamam es todo acto de desobediencia que no es muy numeroso y que no es muy importante, aunque eso depende de nuestro grado de temor de Allah. La gente que realmente teme a Allah, los musulmanes, los creyentes, que tienen un taqwa de Allah verdadero o profundo o más allá de lo común, son gente que consideran incluso las pequeñas faltas como graves, por el mero hecho de que son faltas en las que incurrimos, son cosas que Allah no quiere para nosotros y son cosas que implican desobedecer a Allah y son cosas que implican menospreciar lo que Allah ha hecho haram y Allah sabe más. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نشرح أو نقول أن الكبائر كبائر الإثم ثلاث: محبة النفس الأمارة، محبة النفس الأمارة، ومحبة الهوى النافخ في نيران النفس، ومحبة الدنيا التي هي رأس كل خطيئة كما ورد في الحديث الشريف. Musulmanes, podríamos decir, explicando lo que son las faltas graves, que son de tres tipos. Una que tiene que ver con el amor al alma, al ego, que ordena insistentemente el mal. El que está descrito en la Surah Yusuf, cuando Yusuf dice, Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. En verdad que el nafs, el ego o el alma, ordena con insistencia el mal. Lo otro es el amor por el deseo que sopla en los fuegos del alma, del ego. Y el otro es el amor por este mundo que, tal y como aparece en el conocido hadith, es la raíz o es la cabeza de toda falta.
ولكل واحدة من هذه الثلاث فاحشة لازمة بها. Y cada una de estas tres tiene una fahisha, tiene una indecencia que es inseparable de ella. أما فاحشة محبة النفس الأمارة فموافقة الطبيعة ومخالفة الشريعة. La fahisha del amor por el nafs, por el ego que está inclinado naturalmente, que está inclinado insistentemente al mal, es seguir aquello que nos dicta nuestro instinto en contra de lo que dicta la Sharia. Es decir, es dar rienda suelta a nuestros instintos, a nuestros apetitos, que si bien son cosas que Allah ha puesto en nosotros, las ha puesto para ponernos a prueba, no para que nos entreguemos a ellas. وأما فاحشة محبة الهوى فحب الدنيا. En cuanto a la fahisha del amor por el deseo, es el amor por este mundo. فحب الدنيا وشهوتها. Es el amor por este mundo y sus apetitos y todas las cosas que hay en este mundo que son apetitosas. Y quiero recordar el hadith sahih y sharif de que sallallahu alaihi wasallam dijo que el jardín estaba rodeado de cosas desagradables y el fuego estaba rodeado de cosas agradables. Dunia tiene cosas muy apetecibles, pero el amor por estas cosas forma parte de lo que estamos hablando. En cuanto a la fahisha del amor por este mundo, no es otro que apartarse de Allah y acudir hacia todo lo que no sea Allah y buscar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice Allah en la Surah Al-Baqarah unas aleyas que todos conocemos. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah no le exige, no le impone a nadie, sino en la medida de su capacidad. Al-Wusa', lo que traducimos como capacidad, es de la raíz del nombre de Allah, Al-Wasi', es la misma raíz. Allah no le impone a nadie, sino en la medida de su capacidad. Laha ma kasabat, tendrá lo que adquiera y será en su contra lo que se haya ganado. Y aquí hay un matiz, porque cuando habla de lo que es bueno, Allah habla de laha, yani lin-nafs, tendrá el nafs, el alma, el ego, ma kasabat, lo que haya adquirido de bien, y ahí lo llama al-kasb, adquirir. Pero tendrá en su contra wa alayha, al-nafs, ma iktasabat, lo que se haya ganado, y lo hace reflexivo, lo hace como si fuera algo nuestro. Lo primero es como si fuera algo que obtenemos de Allah subhanahu wa ta'ala, y lo otro es algo que nosotros nos buscamos. Y esto en realidad no es sino una profunda cortesía con Allah subhanahu wa ta'ala. Porque todos sabemos que tanto lo bueno como lo malo vienen de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que pasa es que Allah lo malo no lo acepta, no le complace lo bueno, y por eso nos llama a ello. Allah también nos está diciendo algo que es importante, y es que no nos carga, no nos pide, sino en la medida de nuestra capacidad. Estas son buenas noticias, porque sabemos que Allah no nos va a cargar con algo que no seamos capaces de soportar. Pero la otra parte de ello es que nosotros desconocemos cuál es nuestro límite. Allah es al-Wasi', Allah es el que no tiene límites. Y nosotros, imitando
esa cualidad de Allah subhanahu wa ta'ala, debemos también ser gente que no nos pongamos límites a nosotros mismos. Hay dos aspectos. Están los límites que Allah ha establecido, el hudud, los límites de la Sharia que no debemos traspasar nunca. Pero otra cosa son los límites de limitarnos a nosotros mismos en nuestras capacidades, limitar nuestra generosidad, limitar nuestro conocimiento, limitar nuestra búsqueda halal de la provisión. Porque si Allah no tiene límites, sus criaturas pueden imitarlo, pueden buscar eso de ellos. Nosotros podemos adherirnos a este nombre de Allah buscando la amplitud de su generosidad, de su conocimiento, de su provisión, hasta que el círculo de nuestros conocimientos y de nuestra provisión y de nuestras cualidades de carácter sea también amplio, sea grande. Nosotros tenemos que convertirnos en grandes en carácter. Allah dice, hablando de sallallahu alaihi wasallam, en el Corán, habla de su carácter y lo llama Adim. Wa innaka la ala khuluqin adim. Estás hecho de un carácter Adim. Y Adim tiene que ver, es un aspecto del Wasia. El Wasia es el que no tiene límite. Adim es el que es enorme, el que está por encima de todo. Y nosotros tenemos que buscar también esa excelencia. No podemos conformarnos, no podemos tener una visión estrecha, ni de nuestro din, ni de la vida, ni de los demás. Tenemos que mirar las cosas con una visión abierta, imitando esa cualidad de Allah y sabiendo que Allah no nos va a cargar con algo que no podamos soportar. Que si Allah nos trae algo, es porque lo podemos soportar. Y si creemos que no podemos soportarlo, nuestra obligación es volvernos a Él y pedirle, y poner nuestra queja delante de Él, y poner nuestra debilidad delante de Él, y poner nuestra incapacidad delante de Él, para que Él nos dé amplitud, nos abra, nos haga wasi'in, nos haga participar de su nombre al-Wasia, el que no tiene límites, aquel cuya generosidad, cuyo conocimiento y cuyo poder no tienen límites. Y si nos adherimos a esos significados del nombre de Allah al-Wasia, seguramente que nuestra vida necesariamente tiene que cambiar. Y podemos vivir el din no como algo estrecho, sino como algo que nos da amplitud, que nos da expansión. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa shukrulillah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Es cierto que Allah y sus ángeles hacen salat por el profeta. Oh, vosotros que creéis, haced salat por él y saludadlo con un saludo de paz. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليهما من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وعمل. اللهم يا رب العالمين أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
اللهم بارك على المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك على المستضعفين من المسلمين في غزة وفي غيرها. انشر عليهم رحمتك وفضلك. تقبل منهم صالح أعمالهم واعف عنهم من خطاياهم. اللهم انصرهم على أعدائهم وعليك بأعدائهم. Hola, te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Bendice a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Perdona a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y a las creyentes, a los que ya murieron y a los que aún están vivos. Hola, te pedimos que bendigas, que derrames tu favor y tu misericordia sobre aquellos que están oprimidos en la tierra, aquellos musulmanes que están oprimidos en la tierra, ya sea en Gaza como en cualquier otro lugar. Te pedimos que los auxilies contra sus enemigos y que te encargues, que te ocupes de sus enemigos. Hola, te bendigo, te pedimos que bendigas todas las tierras del Islam, de todos los musulmanes, y que bendigas y protejas esta ciudad, que la mantengas a salvo de toda fitna, de toda tribulación, que no permitas que durante estos días de celebración para una parte de la gente de esta ciudad haya ningún incidente que sea negativo para nosotros. Ahora te pedimos que bendigas todos los lugares de esta ciudad en los que eres adorado. Te pedimos que bendigas especialmente esta mezquita. Te pedimos que bendigas todo lo que ocurre en ella, que bendigas a todos aquellos que llaman a la oración y hacen el salat en ella, aquellos que la mantienen limpia para que eso sea posible. Te pedimos también que protejas y bendigas al Emir Sheikh Ibrahim, que lo protejas en su empeño por recaudar y repartir el zakat. Y te pedimos también que nos concedas un lugar más amplio, mayor que este, donde podamos desarrollar actividades en tu camino y donde la gente pueda venir y contemplar el esplendor de tu din. Hola, te pedimos que nos perdones a nosotros y que nos bendigas a nosotros, a nuestras familias, a nuestra descendencia, y que pases por alto nuestras malas acciones, nos perdones, nos dé buena opinión unos de otros y del resto de la umma del Islam. Hola, te pedimos que nos concedas un husn al-Khatima, un buen sello final para nuestras vidas, con el imán en el corazón y la shahada en los labios. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. أعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة